Durante la cena de empresa para parejas, le dije a mi esposa, delante de todos, con la copa aún temblando entre los dedos, quiero el divorcio. Ya lo he descubierto todo sobre tu aventura con tu amante. Se quedó paralizada. Palideció. Intentó disimularlo, pero su alma ya la había abandonado. Su reacción fue débil, desesperada, tropezando con sus propias palabras, te equivocas. Pero no era yo. Conocía cada detalle. Sabía de las reuniones secretas, los mensajes borrados, la forma en que sonreía a su teléfono cuando creía que no la miraba. Sabía del nuevo perfume, las sonrisas forzadas, el contacto evasivo y las ausencias disfrazadas de compromisos. Así que me levanté. Le entregué el documento de divorcio, como si le ofreciera el recibo de un amor que murió sin previo aviso. Me di la vuelta y me fui, dejando atrás la hipocresía servida con el postre. Ella se quedó. Se quedó allí. Sentada entre parejas que minutos antes admiraban nuestra complicidad, nuestra asociación ejemplar. Prefirió quedarse con su amante, con quien juraba sentirse viva. Prefirió continuar la farsa del romance clandestino, creyendo que era amor cuando en realidad era solo un ego inflado. Mientras tanto, yo caía. No caía entre lágrimas. Caía por dentro. El tipo de caída que solo entienden quienes han sido traicionados. Una caída silenciosa, a cámara lenta, que nadie ve. Esa sensación de ser reemplazable, engañado, disminuido. La humillación no era solo la traición, era el hecho de que fui el último en saberlo. El último en darme cuenta de que estaba durmiendo junto a un extraño. El último en comprender que todo lo que habíamos vivido era real solo para mí. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones que nunca pensé que sería capaz de sentir. Dormir se convirtió en un reto. Comer, en una obligación. Trabajar, en una vía de escape. Reviví los momentos como si pudiera arreglar algo, como si pudiera volver atrás y ser un marido diferente. Pero entonces me di cuenta de que no se trataba de quién era yo. Se trataba de quien ella eligió ser. Y eligió engañarme. Eligió mentir. Eligió destruir todo lo que habíamos construido. Y lo peor, no hubo remordimiento inmediato, solo excusas. Fuiste distante. Necesitaba sentirme deseado. No era solo sexo, también era cariño. Cada frase que decía era una puñalada más profunda. Como si, además de la traición, yo fuera culpable de haberla amado mal. Y ella siguió adelante, creyendo que por fin estaba con el hombre indicado. Pero su hombre indicado fue, al final, solo una ilusión disfrazada de aventura. El tipo de hombre que cautiva al principio, que te da mariposas en el estómago, que hace promesas susurradas entre las sábanas. Un hombre que parecía saber todo lo que yo ya no sabía ofrecer. Pero ella no entendía que un amante se escapa contigo, pero nunca por ti. Y así fue como, de un romance prohibido, él también desapareció. La aventura terminó, tan impactante y repentinamente como empezó. Ella se quedó sin previo aviso, reemplazada como me reemplazó a mí. El ciclo se repitió, solo que ahora de su lado. Cuando la realidad me golpeó, fue como un torbellino. Me buscó. Intentó llamarme. Me envió mensajes. Me dijo que lo sentía, que solo ahora veía todo lo que había perdido. Que solo ahora comprendía el valor de una casa con aroma a café, de una risa compartida en el sofá, de una mano que se extiende incluso cuando todo se derrumba. Pero era demasiado tarde. Ya no era el mismo hombre. El dolor me había transformado. Había tocado fondo, y desde allí, renací. Reconecté conmigo mismo, con mis valores, con mis deseos olvidados. Y, en medio de este proceso, conocí a otra mujer. Alguien que no vino a llenar vacíos, sino a iluminar el camino. Ella, la traidora, se enteró de mi nueva relación justo antes de llamar a mi puerta con los ojos hinchados, pidiendo otra oportunidad. La recibió en silencio. Un silencio que dice más que cualquier grito. Intentó argumentar. Sé que todavía me amas. Pero el amor, traicionado, no muere, se convierte en amor propio. Se convierte en valentía. Se convierte en libertad. No la odiaba. Odiarla sería importarme.
Y ya no me importaba. Había dejado de ser el hombre al que ella traicionó y me había convertido en el hombre al que ahora alguien admiraba de verdad. Estaba a punto de casarme. Y no era con ella. Vio con sus propios ojos lo que había perdido. No a través de fotos. No a través de rumores. Sino cara a cara. Presenció la dulzura con la que tomé la mano de otra mujer. La ligereza con la que sonreí. La ausencia de dolor en mis ojos. Fue en ese momento que comprendió, no solo me había traicionado. Se había traicionado a sí misma. Había perdido a su familia, había perdido a su amor, había perdido la oportunidad de reconstruir. Y había perdido para siempre al único hombre al que aún habría podido perdonar, si la hubieran amado de verdad. Pero lo que no sabe, y quizá nunca descubra, es que no todo fue como ella lo imaginaba. No todo fue tan limpio como ella cree. Hay un detalle en toda esta historia, un detalle que solo yo conozco. Un secreto que lo cambió todo en el momento más inesperado. Una verdad que nadie imagina y que cambió el curso de esta historia cuando menos lo esperaba. Y ahí es cuando todo cambia. Porque no todo es lo que parece. Y a veces, el perdón que no damos es el regalo que nos salvó la vida sin darnos cuenta. Pero para entender esto, hay que retroceder. Al día en que todo se derrumbó. A la primera mentira. Al roce ausente, al beso automático, a la mirada desviada. Al principio, para comprender cómo un corazón entero se rompió, y se reconstruyó. Desde cero. Con cicatrices que hoy cuentan una historia que jamás podrá olvidar. Porque cuando finalmente comprendió lo que había perdido, yo ya era otra persona. Un hombre completo. Amado de nuevo. Pero no por ella. Y lo más doloroso es saber que lo habría recuperado todo, si no hubiera tardado tanto en darse cuenta. ¿Pero era realmente demasiado tarde? ¿Y si, ese último gesto suyo, no era lo que parecía? Bienvenidos al canal. Aquí, dejamos algo muy claro, nunca apoyamos ningún tipo de traición, las historias que escucharás son ficción, pero los sentimientos son reales y el mensaje es simple, la traición destruye todo lo que toca. Prepárate. Lo que viene a continuación es una historia impactante, intenso e inolvidable. Respira hondo, y escucha atentamente. Jonathan y Emily siempre parecieron haber encontrado el uno en el otro esa extraña complicidad que tanta gente busca toda la vida. No eran una pareja escandalosamente enamorada, ni de esas que se exhiben excesivamente en público, pero existía una especie de armonía silenciosa entre ellos, un lenguaje íntimo hecho de miradas, sonrisas y silencios compartidos que solo quienes los conocían de cerca podían percibir. Se casaron una tarde de octubre que comenzó con un cielo nublado y terminó con un atardecer anaranjado abriéndose paso entre las nubes, como si el universo mismo hubiera bendecido su unión con su firma más poética. Emily llevaba un vestido sencillo pero elegante, y Jonathan no podía apartar la mirada de ella. Al acercarse al altar, murmuró algo solo para que ella lo oyera, algo tonto, probablemente, y ella rió con los ojos cerrados, como siempre que él conseguía calmar su ansiedad. Había sido así desde el principio. Se conocieron en la universidad, en una conferencia a la que ninguno de los dos quería asistir. Jonathan estudiaba ingeniería y Emily diseño gráfico. Sus vidas jamás debieron cruzarse, pero esa mañana sofocante, ella llegó tarde y se sentó a su lado, murmurando una disculpa mientras recogía sus cosas a toda prisa. Él respondió con una sonrisa cortés, sin saber que ese pequeño y cotidiano gesto marcaría el comienzo de la vida que construirían con ella. Emily era inquieta, llena de ideas, impulsada por una energía interior que Jonathan envidiaba en silencio. Él, en cambio, era metódico, observador y tenía una paciencia admirable, capaz de mantener la calma incluso en situaciones que harían sentir a cualquiera al borde de un ataque. Esta diferencia los unía, lo que a uno le faltaba, al otro le sobraba. Poco a poco, a través de encuentros casuales en el campus, cafés rápidos y mensajes de texto en las noches de exámenes, la relación entre ellos creció de forma natural. Nunca hubo declaraciones exageradas, solo una tranquila certeza de que estaban exactamente donde debían estar. Cuando decidieron mudarse juntos, aún estaban dando sus primeros pasos en su vida profesional.
Jonathan consiguió un trabajo en una empresa de ingeniería civil que estaba expandiendo sus proyectos, y Emily se lanzó como freelance, aceptando diversos trabajos, desde logotipos para pequeñas marcas hasta proyectos de identidad visual más elaborados. Juntos, enfrentaron los primeros desafíos financieros, los presupuestos ajustados y los sacrificios necesarios para que todo funcionara. Pero incluso con las dificultades, existía una inquebrantable sensación de compañerismo entre ambos, como si nada pudiera separarlos mientras estuvieran del mismo lado. Con el tiempo, las cosas empezaron a calmarse. Jonathan creció dentro de la empresa, liderando equipos y asumiendo proyectos más grandes y complejos. Emily montó su propio pequeño estudio en casa, un espacio que le pertenecía, lleno de plantas, libros, cuadros inacabados y luz natural. Los fines de semana, disfrutaban paseando, probando nuevos restaurantes y comprando juntos en el supermercado los domingos por la mañana, cuando la ciudad aún se despertaba. Tenían amigos en común, algunos viajes memorables y un montón de álbumes de fotos digitales guardados en carpetas cuidadosamente organizadas. Era, en cualquier caso, un matrimonio sano. No perfecto, porque la perfección no existe, pero basado en la confianza, la admiración y la amistad. Sus conversaciones, incluso después de años, seguían siendo interesantes. A Emily le gustaba hablar de arte, nuevas tendencias visuales y proyectos que quería desarrollar. Jonathan, aunque no era precisamente un apasionado de la estética, escuchaba atentamente. A cambio, hablaba de estructuras, cálculos y desafíos técnicos de los proyectos de la empresa, y veía una sincera curiosidad en los ojos de su esposa, incluso cuando ella no entendía ni la mitad de lo que decía. Era reconfortante saber que, incluso en temas que no se solapaban, existía una disposición mutua a escuchar. Se respetaban. Y este respeto era la base de todo. Pero el tiempo, silenciosamente, empezó a cambiar los contornos de esa estabilidad. Sin darse cuenta, las conversaciones se volvieron más prácticas, centradas en facturas, compromisos y horarios. Las cenas que antes eran frecuentes se volvieron más esporádicas, sustituidas por comidas rápidas o noches en las que cada uno comía a horas diferentes. Emily se sumergió en nuevos proyectos y empezó a participar en eventos, ferias y talleres para ampliar su red de contactos. Jonathan, a su vez, acumuló más responsabilidades en la empresa, lo que le exigía viajar con frecuencia y trabajar muchas horas. Ambos justificaban la creciente distancia con argumentos válidos: es solo una etapa, estamos construyendo algo más grande. Y quizá así fuera. Pero lo cierto es que empezaron a perderse el uno al otro. Aún así, no había peleas frecuentes. Solo ausencias. Pequeños silencios. Gestos automáticos. Un beso de buenas noches que ya no llegaba con la misma calidez. Un abrazo por la mañana que parecía formal. Y fue en ese sutil vacío que algo empezó a cambiar. Emily empezó a arreglarse más, a salir más a menudo, a volver a casa con un brillo en los ojos que Jonathan no había visto en meses. Él lo notó. Pero se dijo a sí mismo que era bueno verla emocionada, que estaba floreciendo profesionalmente. Que eso era lo que importaba. Y él, como siempre, se mantuvo firme. En silencio. Intentando comprender lo que estaba pasando, pero sin confrontarla. Porque a veces, el amor también se esconde tras el miedo a perder. Seguían durmiendo juntos, seguían compartiendo cama, pero eran mundos aparte. Y por eso, cuando surgió la cena de parejas organizada por la empresa de Jonathan, él insistió en que ella fuera. Quería verla allí, entre colegas, como en los viejos tiempos. Quería recordar, quizá, la razón por la que se había enamorado de él. Emily dudó, alegando compromisos, cansancio, plazos. Pero al final, aceptó. Y ese día, se vistió con un cuidado que Jonathan no había visto en mucho tiempo. Y estaba hermosa. Irradiaba presencia. El tipo de mujer que hace que todos en la sala se detengan un segundo a mirarla. Pero al verla así, sintió una sutil incomodidad, una extraña punzada en el pecho, como si ya no supiera si se vestía para él o a pesar de él. Como si estuviera allí, pero ya no estuviera con él. Durante la cena, saludaron a sus colegas, sonrieron para las fotos y brindaron con otros. Para los demás, parecían una pareja exitosa más. Pero Jonathan, atento, notó los detalles,
como evitaba el contacto visual, su esfuerzo por mantener una conversación ligera, los momentos en que se perdía en sus pensamientos incluso rodeada de gente. Y algo dentro de él, que había estado latente hasta entonces, comenzó a despertar. Una profunda incomodidad, como si los hilos invisibles que mantenían su relación pendieran de un hilo. Pero seguía sin haber certezas. Solo sospechas. Y odiaba eso. Siempre había sido un hombre que lidiaba con los hechos, con la lógica, con las evidencias. Y ahora estaba allí, carcomido por la duda. Cuando llegó a casa esa noche, Jonathan no durmió. Se sentó en la sala, en silencio, escuchando los sonidos de la madrugada, intentando comprender dónde había empezado todo a desmoronarse. Recordó su primera cita, las notas en la puerta del refrigerador, las cartas intercambiadas en los cumpleaños, las promesas susurradas. Y se preguntó dónde había ido todo. Emily dormía en la habitación, agotada, ajena a sus pensamientos. Y por primera vez, sintió que quizá ya no la conocía. Que quizá el amor que los unía había cambiado. O peor aún, había desaparecido. Pero aún no lo sabía. Aún tenía dudas. Aún tenía esperanza. Aún había espacio para la reconstrucción. Y por eso, incluso con el corazón apesadumbrado, siguió intentándolo. Siguió creyendo. Porque el amor verdadero, incluso herido, lucha antes de rendirse. Pero a veces, lo que parece amor es solo apego. Y lo que parece esperanza es solo miedo a enfrentar la verdad. Y la verdad estaba a punto de salir a la luz. Emily se despertaba cada vez más temprano. Antes incluso de que el sol rozara las rendijas de las cortinas, ya se había duchado, se había puesto algo inusual y se había preparado un café que rara vez tomaba. Jonathan notó estos gestos, pero fingió no darse cuenta. No por ingenuidad, sino porque una parte de él aún quería creer que los cambios eran normales, fases, adaptaciones naturales a la rutina. Quizás era solo un nuevo ciclo profesional para ella, un proyecto exigente, una nueva etapa creativa. Emily decía que participaba en eventos, en exposiciones, que la invitaban a cafés con artistas, que se reunía con clientes que insistían en verse fuera del horario laboral. Al principio, él la animaba. Le parecía agradable verla emocionada. Pero, poco a poco, su entusiasmo empezó a ir acompañado de ausencias. Los horarios empezaron a fallar, las comidas se cancelaban a última hora, las cenas se programaban y cancelaban con excusas cada vez más genéricas. Había días en los que no volvía a dormir, justificándolo con el cansancio o con cortes de luz en algún hotel barato que había alquilado con prisa. Jonathan, racional como era, empezó a organizarlo todo en una hoja de cálculo mental. Se preguntó en silencio si era desconfianza o paranoia. Revisó el extracto de su tarjeta de crédito cuando dejó el bolso sobre la mesa. Echó un vistazo a las notificaciones de su celular cuando vibró junto a él. El nombre recurrente de una clienta específica empezó a destacar. Alguien que siempre pedía cambios de última hora, revisiones urgentes, reuniones personales impostergables. Jonathan preguntó una vez, con la voz más tranquila posible, ¿quién era? Ella respondió que era un nombre común, que no tenía nada de malo, que las exigencias de esa clienta eran intensas pero profesionales. No insistió. Se guardó la respuesta para sí mismo. En el trabajo, Jonathan empezó a perder la concentración. Conocido por su precisión, ahora olvidaba cálculos, incumplía plazos y confundía archivos. Su jefe lo llamó para charlar. Le ofreció unos días libres, insinuando que tal vez tenía algún problema en casa. No respondió. Sonrió cortésmente y le agradeció su preocupación. Pero algo ardía en su interior. Era como vivir con un fantasma de recuerdos. Dormía junto a la misma mujer, pero sentía que se alejaba cada vez más, se volvía más inalcanzable. Y cada vez que ella sonreía por alguna razón, se preguntaba si esa sonrisa era suya o de otra persona. La confirmación, sin embargo, no llegó de golpe. Llegó como un veneno sutil, que se filtraba lentamente en sus certezas. Un día, durante un viaje de negocios con Emily, Jonathan encontró en su estudio una pulsera que no reconoció. Era de hombre. Sencilla, de cuero, con un pequeño grabado de iniciales. Estaba sobre la mesa, como si alguien la hubiera olvidado con prisa.
La cogió, la miró unos minutos, pero no se atrevió a preguntar. Simplemente la guardó, sin saber exactamente por qué. Esa misma noche, revisó las fotos de su viejo móvil, que había dejado apagado en el cajón. Entre las imágenes habituales de proyectos y referencias, encontró una secuencia de selfies. No eran explícitas. Pero había intimidad en el encuadre, en las miradas, en la forma en que sostenía el móvil para grabar pequeños momentos de pareja con alguien que no era él. No había rostros definidos, solo manos, fragmentos de otro hombre. Eso era suficiente. No había gritos, no había confrontación. Solo hubo un silencio pesado y sofocante que lo siguió durante los siguientes días como una sombra que se negaba a desaparecer. Jonathan no dijo nada de inmediato. Necesitaba verlo con sus propios ojos. Necesitaba que la verdad lo abrumara para aceptar lo que ya sabía. Y la ocasión perfecta llegó en la cena de empresa, un evento formal donde lo habían invitado a dar un discurso sobre el último proyecto exitoso. Le pidió a Emily que lo acompañara. Ella dudó. Dijo que estaría cansada, que quizá no sería buena compañía. Pero cedió, quizá por culpa, quizá para salvar las apariencias. La noche de la cena, se vistió con un cuidado absurdo. Más de lo habitual. Jonathan la observó sin decir nada. Había una belleza desesperada en ella, como si quisiera demostrarse algo a sí misma. En el comedor, iluminado por luces cálidas y suave música instrumental, la pareja caminaba entre sus compañeros de trabajo. Emily sonreía, charlaba, elogiaba los platos y saludaba a los desconocidos con una ligereza que parecía practicada. Jonathan estaba a su lado, cumpliendo el papel de anfitrión, pero en su interior, libraba una batalla entre el deseo de explotar y el autocontrol que lo definía. Durante la cena, entre brindis y bromas corporativas, notó que sus ojos buscaban algo al fondo del salón. Una mirada breve, pero llena de significado. Un código silencioso. Jonathan siguió el movimiento de sus ojos y encontró un rostro. Un hombre alto, de porte seguro, que respondió a su mirada con un sutil alzamiento de su copa. En ese momento, ya no hubo duda. Las piezas finalmente encajaron con cruel perfección. Emily no solo estaba distante. Estaba enamorada de alguien más. Y el otro estaba allí, frente a todos, como si también formara parte de ese mundo. Jonathan sonrió. Una sonrisa fría y contenida. Esperó el momento oportuno. Se levantó durante un brindis y pidió silencio para agradecer a todos su asistencia. Y fue allí, ante decenas de rostros curiosos y copas alzadas, que anunció, con la voz firme de quien ha ensayado cada sílaba, quiero hacer un brindis especial, por la libertad. Hoy cierro un ciclo. Emily, ya lo he descubierto todo sobre tu aventura con tu amante. El divorcio está en tus manos. Y le entregó un sobre, ante la mirada congelada de los presentes. Emily se quedó quieta. Pálida. Casi inexpresiva. Intentó decirle que se equivocaba, que era absurdo, que no sabía de qué hablaba. Pero le temblaba la voz. Parpadeaba demasiado rápido. Y antes de que pudiera siquiera intentar levantarse, él ya se había marchado. No miró atrás. No esperó una excusa. Ya no la necesitaba. Se quedó a cenar. No huyó, no gritó, no se escondió. Simplemente se quedó. Recuperó la compostura, respiró hondo y fingió control. Pero por dentro, el castillo se derrumbaba. Y el hombre que había recibido su mirada cómplice ahora la observaba con una especie de silenciosa anticipación que la hacía sentir desnuda. Esa noche, la casa estaba vacía. Jonathan no regresó. Emily durmió sola, intentando descubrir dónde había perdido el control de la narrativa. Creía que podía controlar sus sentimientos, mantenerlo todo bajo control, equilibrar sus afectos entre dos mundos. Pero ahora, el mundo en el que se había sentido segura había desaparecido con una sentencia pública y definitiva. Su hogar, sus promesas, su estabilidad, todo se desmoronaba ante la verdad que había intentado posponer. Y mientras ella intentaba recomponerse, Jonathan conducía por la ciudad en silencio. Sin música, sin rumbo claro. Solo guiado por el instinto de supervivencia. El dolor era real, sí, pero había algo más allá, una extraña sensación de libertad.
Por primera vez en mucho tiempo, sintió que despertaba de un largo sueño. Y aunque aún no sabía qué hacer a partir de ahora, sabía exactamente lo que no haría, volver a la ilusión que había mantenido durante tanto tiempo. Pero lo que aún no sabía, lo que ella nunca confesaría esa noche, era que había algo más. Algo que podría cambiar por completo su perspectiva de todo lo sucedido. Algo que ella guardaba con tanto miedo como arrepentimiento. Y ese secreto, cuando finalmente se revelara, sería aún más devastador que la traición misma. Emily pasó días sin saber dónde estaba Jonathan. Llamaba, enviaba mensajes, intentaba contactar con amigos en común, incluso con su jefe, manifestando una vaga preocupación, como si solo buscara noticias sobre un marido confundido, y no sobre el hombre que ella misma había destrozado públicamente. No hubo respuesta. No le devolvieron la llamada, ni señales de vida. El silencio era absoluto, cruel, cortante. Y en ese vacío, finalmente sintió algo que había evitado sentir hasta entonces, miedo. No el miedo a estar sola, sino el miedo a haber traspasado el punto de no retorno. Caminó por la casa, ahora demasiado silenciosa, contemplando los cuadros que habían elegido juntos, el sofá donde veían películas los domingos, los cubiertos dispuestos como le gustaban a Jonathan. Todo seguía en su lugar, menos él. Dormía poco, comía aún menos. Intentó convencerse de que tenía el control, de que aún podía cambiarlo todo, de que solo hacía falta una conversación, un reencuentro sincero, una disculpa sincera. Pero cada día sin respuesta era un brutal recordatorio de que tal vez ya no tenía un lugar en su corazón. Jonathan estaba lejos. Había alquilado un pequeño apartamento vacacional en otro barrio, un espacio limpio e impersonal donde no había recuerdos. No había fotos, ni olor, ni pasado. Solo silencio y tiempo. Mucho tiempo. Y eso era lo que necesitaba. Pasaba sus días alternando entre el trabajo y el vacío de la soledad. Leía, escribía, a veces caminaba sin rumbo. Pero no lloraba. Las lágrimas se habían secado. Lo que quedaba ahora era la lenta reconstrucción de sí mismo. Sabía que el amor había terminado en el momento en que descubrió que había sido reemplazado emocionalmente, pero aún así, había algo dentro de él que le dolía más que la traición, la duda sobre quién había sido realmente durante todos esos años. Si la mujer que había amado durante tanto tiempo era real, o solo una versión editada de la verdad. Sin previo aviso, una tarde, Emily lo esperaba fuera del trabajo. Se veía diferente. Tenía el rostro cansado, los ojos sin maquillaje, el pelo recogido a la ligera. La vio de lejos, dudó, pero siguió caminando. Ella se acercó con cautela. Jonathan, solo necesito unos minutos, por favor. Respiró hondo, asintió brevemente y caminaron hasta un café cercano, donde se sentaron cara a cara por primera vez desde aquella noche. El silencio inicial fue absoluto, denso, hasta que ella empezó. Sé que lo que hice es imperdonable. Sé que te expuse, te humillé, destruí lo que teníamos. Y no estoy aquí para intentar justificarlo. Pero necesito decirte algo que nunca he podido decirte. Algo que necesitas saber, aunque no me perdones, aunque no quieras volver a verme. Jonathan no dijo nada. Solo la miró fijamente. Sus ojos estaban fijos en ella, pero su alma estaba distante. Emily respiró hondo, como si se sumergiera en aguas oscuras. Cuando me involucré con él, no fue amor, ni pasión, ni un plan. Fue necesidad, fue vanidad, fue un intento de demostrarme a mí misma que aún era deseable. Me sentí borrada, Jonathan. Me sentí invisible. No es tu culpa. Es mía. Me perdí. Y al principio, realmente pensé que podía controlarlo todo. Hasta que algo sucedió. Jonathan permaneció en silencio. Ella se mordió el labio, tratando de contener su angustia, y luego continuó. Una tarde, al volver de una cita, pasamos por un centro comercial. Íbamos de la mano. Sí, fui estúpida. No me importaba quién pudiera ver. Y ahí fue cuando todo cambió. Su madre estaba allí. Nos vio. Me reconoció de inmediato. Me miró con un desprecio que nunca antes había sentido. Y después,
Me enteré de que le había contado todo a su exesposa. Sí, Jonathan. El hombre con el que estuve involucrada estaba casado. Con hijos. Me utilizaron. Fui el escape de un cobarde. Y cuando todo salió a la luz, me dejó. Desapareció. Como si fuera desechable. Como si nunca hubiera sido nada. Y ahí fue cuando entendí todo. Que no solo te había perdido a ti. ¿Me había perdido a mí misma? Ella estaba llorando ahora. Las lágrimas fluían sin contemplaciones, con una desesperación contenida. Jonathan sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Guardó silencio unos segundos y luego, con la voz más tranquila que ella podía desear, preguntó, ¿y solo te enteraste de que estaba casado después de eso? Emily dudó. No. Lo descubrí antes. Unas semanas antes. Dijo que su matrimonio había terminado. Que dormían en habitaciones separadas. Que ella lo sabía. Quería creerle. Porque era más fácil. Porque ya había ido demasiado lejos. Y porque, en el fondo, quería escapar de la vida que teníamos sin parecer la mala. Quería sabotearlo todo. Y lo conseguí. Jonathan apartó la mirada. Ahora miraba por la ventana del café, observando a la gente pasar con bolsas, sonrisas, con prisa. Personas con vidas sencillas, quizás monótonas, pero completas. Y él, en ese momento, comprendió algo que había estado ahí desde siempre. No se trataba solo de traición. Se trataba de egoísmo. De destrucción. De la crueldad de quienes lo quieren todo pero no pueden mantener nada. Y, sin embargo, incluso ante su confesión completa, había algo en su interior que no podía odiarla por completo. Tal vez porque el amor, incluso muerto, aún dejaba rastros de compasión. Se acercó y le tocó la mano con suavidad. Sé que estás con alguien. Lo supe por casualidad. No vine a pedirte que volvieras. Solo quería que supieras que ahora entiendo lo que perdí. Que la vida contigo estaba hecha de detalles que solo valoré cuando desaparecieron. Que nadie me querrá como tú. Pero si es posible, algún día. Quería que supieras que me arrepentí. De verdad. Jonathan apartó la mano con suavidad pero firmeza. Ya lo sé. Desde aquella noche en la cena, supe que lo descubriría sola. Que nada de lo que dijera sería más poderoso que tu silencio. No te odio, Emily. Pero tampoco te reconozco. Y ahora solo puedo seguir adelante con la ligereza de quien ha sobrevivido. Ella asintió entre lágrimas. Él se levantó, pagó la cuenta y, antes de irse, la miró por última vez. Pero había un detalle que Emily aún desconocía. Algo que él había descubierto semanas antes de aquel encuentro. Algo que lo hacía todo aún más cruel, aún más amargo. Porque ni siquiera su dolor era del todo real. Y ese detalle estaba a punto de ser revelado. Jonathan salió del café sin mirar atrás. No porque quisiera mantener una pose de superioridad, sino porque sabía que si lo hacía, podría dudar. Y la duda era lo último que necesitaba en ese momento. Caminaba por las aceras con el cuerpo tenso, los hombros rígidos, el paso firme. Ya no sentía rabia, ni dolor explícito, sino una mezcla agotadora de decepción y certeza. Por primera vez en meses, todo tenía sentido, los silencios, los gestos apresurados, las distancias. Pero había algo más allá de la traición misma, algo que pesaba más que cualquier otra cosa. La verdad que ahora cargaba era como una herida abierta que no sangraba por fuera, sino que roía por dentro. Porque la ironía final era que, incluso después de todo lo que Emily había confesado, aún desconocía lo peor. Jonathan había descubierto el secreto semanas antes de que se hiciera público en la cena de empresa. Fue por casualidad. Estaba organizando documentos para iniciar el proceso de divorcio cuando encontró, entre papeles olvidados en su despacho, una copia de correos electrónicos impresos que no deberían haber estado allí. Quizás los había dejado allí por accidente, quizás fue un descuido, o quizás, en el fondo, quería ser descubierta. Los mensajes eran antiguos, intercambiados entre ella y el hombre con el que se había involucrado. Entre las palabras superficiales de deseo y planes de verse, una frase en concreto le llamó la atención,
congelando el aire a su alrededor, nunca sabrá que fuiste tú quien me presentó. Que fue en esa cena de empresa, cuando me elogiaste delante de él, que todo empezó. Te admira tanto que no sabe que acabas de ofrecer a tu propia esposa en bandeja de plata. Esa línea no tenía sentido al principio. Pero cuanto más la releía Jonathan, más se concretaban las palabras. Y entonces lo comprendió. El amante de Emily, el hombre por el que lo había destruido todo, no era solo un desconocido, ni alguien que se había cruzado en su camino por casualidad. Era un viejo colega de Jonathan. Un profesional con el que había compartido reuniones, presentaciones e incluso cenas informales. Un rostro familiar. Un nombre que él mismo había mencionado en casa, recomendando su trabajo, sugiriendo que Emily lo conociera, ya que quizás podrían intercambiar algo creativo. Jonathan, sin saberlo, había sido el nexo. Había plantado la semilla de su propia caída, con una confianza ciega, sin imaginar jamás que ese gesto cordial allanaría el camino para todo lo que vendría después. Y eso dolió más que la traición en sí. Porque significaba que Emily ya sabía quién era él. Que conocía el vínculo. Y aún así, elegiste seguirlo. Elegiste alimentar algo que nació de un círculo íntimo, casi familiar. Eso hizo todo aún más cruel, como si el respeto se hubiera disuelto por completo desde el principio. Jonathan nunca le había mencionado este detalle a nadie. Ni siquiera a la abogada. Se lo guardó para sí misma, quizás por vergüenza, quizás por instinto de supervivencia. Y ahora, sentado en su nueva oficina, rodeado de frías paredes blancas, se preguntaba cómo podía llevar este peso sin dejar que lo definiera. Estaba a punto de comenzar una nueva vida con otra mujer. Alguien a quien había conocido en medio del caos, pero que se había mostrado tranquila y amable, dispuesta a caminar con él sin entrometerse, sin presionar. Alguien que no quería arreglarlo, solo acompañarlo. Y Jonathan necesitaba eso. Un paso a la vez. Unos días después de reencontrarse con Emily en el café, ésta apareció en la puerta del nuevo apartamento. No llamó antes, no envió un mensaje. Simplemente apareció. Jonathan dudó en abrir la puerta, pero lo hizo. Emily parecía más pequeña. Más delgada. Su rostro delataba noches de insomnio, y sus ojos buscaban algo que ni siquiera ella sabía qué era. Sé que no esperabas verme, pero necesitaba darte esto en persona. Le ofreció un sobre. Jonathan lo tomó con recelo, pero no lo abrió. ¿Qué es? Ella respondió, son los documentos para la venta de la casa. Lo firmé todo. Está hecho. Quédate con todo. No quiero nada. Jonathan solo asintió. No esperaba menos. Pero Emily no se fue. Se quedó allí, como si hubiera venido por algo más que eso. También vine porque necesito decirte algo más. Algo que quizás ya sepas. Jonathan se cruzó de brazos, apoyado en el marco de la puerta. Habla. Respiró hondo. La primera vez que lo vi, fue por ti. Había trabajado contigo antes, ¿no? Lo habías elogiado ante mí. Y yo, usé eso. Me acerqué a ti por curiosidad. No fue un accidente. Fue una elección. Y no solo mía. Él sabía quién eras. Sabía que eras mi esposo. Y aún así se acercó a ti. Y lo dejé. Jonathan mantuvo su mirada fija en ella, como si cada palabra perforara el espacio entre ellos. ¿Y por qué dices esto ahora? Emily bajó la mirada. Porque quiero devolverte todo lo que te quité. La paz, el control, la verdad. Porque aunque nunca vuelvas a hablarme, quiero que sepas que lo último que puedo darte es la verdad completa. Jonathan no respondió de inmediato. Pensaba en la ironía del momento. Durante años, había confiado en las palabras dichas a la ligera. Ahora, por fin oía palabras duras y crudas, y aún así sentía que nada podía derribarlo. Ya había tocado fondo, y la única salida era subir. La miró con una calma que no tenía nada de perdón, pero tampoco de resentimiento. Solo una fría aceptación. Me lo has devuelto todo, Emily. Porque ahora, ya no te tengo. Y eso es lo mejor que me pudo haber pasado.
Intentó sonreír, pero no pudo. Solo asintió, se dio la vuelta y se fue. Jonathan cerró la puerta con cuidado. Sabía que ese momento cerraba un ciclo. Y al regresar a la sala, encontró el anillo que ella había dejado con el sobre la mesa. No armó ningún alboroto. Lo cogió, lo metió en una caja y la cerró con llave. Porque algunos símbolos necesitan ser enterrados para que la vida pueda volver a empezar. Semanas después, un sábado despejado, caminaba de la mano de Ana, la mujer con la que empezaba algo nuevo. Paseaban por una feria callejera, saboreando dulces, riendo de tonterías. No hablaban del pasado. Simplemente vivían el presente. Ana era dulce, pero firme. Tenía una mirada que no necesitaba prometer el mundo, porque ofrecía paz. Cuando Jonathan la miró, no vio un nuevo comienzo, sino la oportunidad de dejar de fingir que estaba completo. Con ella, podía estar fragmentado, tener defectos, y aún así ser amado. Emily nunca volvió a buscarlo. Pero se enteró por conocidos en común de que estaba a punto de casarse de nuevo. Sintió que su mundo le daba vueltas por un instante. No por celos ni por la esperanza de recuperarlo, sino porque, en ese momento, comprendió que la vida había seguido adelante. Y que ya no había lugar para ella en la historia de Jonathan. Y Jonathan, a su vez, nunca volvió a esa vieja casa. Nunca volvió a caminar por la calle. Nunca volvió a mirar fotos. Porque a veces, avanzar es precisamente eso, no mirar atrás. Y cuando Ana, un día, le tomó la mano y le preguntó si creía en las segundas oportunidades, respondió con serena sinceridad. No. Creo en las nuevas historias. Mucho mejores que las antiguas. Ana no hacía preguntas innecesarias. No necesitaba todas las respuestas para entender quién era Jonathan ahora. Podía percibir en sus silencios el peso de lo vivido y no lo presionaba para que revelara detalles que quizá aún no estuviera listo para compartir. Estaba en la forma en que le tocaba el brazo cuando él apartaba la mirada, o en la forma en que se recostaba sobre su pecho las noches en que él permanecía despierto sin decir palabra. Ana comprendía, incluso sin comprenderlo todo. Jonathan se permitía respirar a su lado, sentía que los días volvían a tener sentido, no por un ideal romántico ni por el deseo de borrar el pasado, sino porque por fin podía existir sin la constante sensación de estar deshecho. Y esa diferencia era brutal. Con ella, no necesitaba ocultar su vulnerabilidad, y fue en esa libertad que empezó a reconstruirse de verdad. La rutina con ella era de sencillez y presencia. No había urgencia ni promesas exageradas. A Ana le gustaba cocinar escuchando canciones antiguas, arreglaba las plantas como si cuidara niños silenciosos y reía con facilidad. Jonathan se dio cuenta de estos pequeños detalles y sonrió para sí mismo. Empezó a llevarle flores sin motivo, a aprender recetas de ella, a compartir historias que hasta entonces habían permanecido ocultas. Estaba reaprendiendo a vivir sin sentirse culpable. Sin embargo, incluso con toda esta ligereza, había una parte de él que aún le dolía, no por un viejo amor, sino por la forma en que lo habían traicionado y lo que eso decía sobre la confianza. Todavía se preguntaba, a veces, cómo había permitido que todo llegara tan lejos, cómo no había visto las señales, cómo pudo haber presentado a su propia esposa al hombre que destruiría a su familia. Y ahí era donde surgía el dilema moral: ¿justifica un error el olvido total de la historia compartida? ¿Pierden valor los buenos recuerdos al ser absorbidos por la traición? Emily, por otro lado, se enfrentaba a una época distinta. Una época suspendida, donde los días se repetían como un ciclo de arrepentimientos e intentos de empezar de cero que nunca se materializaban. Aún tenía el estudio, pero el trabajo había disminuido. No por falta de talento, sino por falta de alma. Los dibujos que antes fluían ahora parecían mecánicos. Los colores que solían combinar con pasión se enfriaron. Los amigos en común se habían distanciado, e incluso su familia empezó a tratarla de forma diferente, como si no supieran exactamente qué lado tomar. Emily se dio cuenta de que el juicio más severo no venía de fuera, venía de ella misma. Cada día se miraba al espejo y veía a una mujer que había tomado decisiones de las que nunca se imaginó capaz. Una mujer que había cambiado la certeza por la incertidumbre, el amor por el orgullo, el hogar por el deseo. Y nada de esto la llevó al lugar que imaginaba.
Los encuentros casuales con conocidos se convirtieron en un campo minado. Las miradas incómodas, las sonrisas forzadas, los comentarios truncados, todo le recordaba que su nombre ahora iba acompañado de una historia susurrada. Jonathan, en cambio, parecía haber florecido. Las redes sociales mostraban a un hombre alegre, con una nueva perspectiva, junto a alguien que claramente le hacía bien. Y esto la corroía de una forma que jamás admitiría ante nadie. Emily no quería que fuera infeliz. Pero en el fondo, no esperaba que fuera tan feliz sin ella. Ese fue el golpe definitivo. La comprensión de que, contrariamente a lo que creía, no era irreemplazable. Fue una mañana nublada cuando lo volvió a ver. No fue planeado. Estaba en un café donde solía ir a trabajar cuando Jonathan entró con Anna. No la vieron enseguida. Emily los observaba de lejos, tras una taza fría, y lo que más la impactó no fue su presencia con otra mujer, sino su sonrisa. No era una sonrisa forzada ni la clase de risa que se finge para quedar bien. Era algo genuino, sereno, una especie de felicidad que brotaba de dentro. Anna le tocó la cara con suavidad, y él cerró los ojos un segundo como si quisiera conservar esa sensación. Fue entonces cuando Emily comprendió que Jonathan realmente había seguido adelante. No con dolor, ni con resentimiento, sino con libertad. Y ese fue el mayor castigo que jamás imaginó recibir. Porque perderlo no fue lo peor. Lo peor fue saber que se reencontró después de ella. Y no por ella. Jonathan se enteró de la presencia de Emily en ese café minutos después de irse. Una de las camareras, que lo conocía de otras visitas, comentó con inocencia. La mujer de antes estaba allí. Sola. Parecía triste. Él solo sonrió levemente y respondió que esperaba que estuviera bien. No hubo provocación en su respuesta, solo sinceridad distante. Eso era exactamente lo que quería ahora. Paz. Y que cada uno asumiera las consecuencias de sus decisiones. Esa noche, al regresar a casa, Anna notó un ligero silencio en él. Jonathan estaba sumido en sus pensamientos. Estaba sentado en el porche, contemplando el cielo oscuro, y ella se acercó con una copa de vino. Le preguntó si todo estaba bien. Él dudó, pero luego respondió con calma. Hoy vi a alguien de mi pasado. Pero ya no quiero huir de él. Solo quiero reconocerlo, aceptarlo y seguir adelante. Anna asintió con una leve sonrisa. No necesitaba saber los detalles. El pasado de Jonathan no era una amenaza, era parte de lo que lo convertía en quien era ahora. Y eso era suficiente. Al final de esa semana, Jonathan recibió una invitación oficial a un evento de la empresa, una cena para celebrar la finalización de otro gran proyecto. Sería el primer evento al que asistiría con Ann. Y allí, en ese mismo entorno donde todo había empezado a desmoronarse en el pasado, reaparecería con otra mujer, con una nueva historia, con la frente en alto. No por vanidad, sino como símbolo de un nuevo comienzo. Ann dudó en ir, temerosa de exponerse. Pero Jonathan la tranquilizó. Ahora, la persona a su lado era quien había decidido quedarse. Y él ya no tenía nada que ocultar. Al otro lado de la ciudad, Emily recibió la noticia del evento por una amiga lejana. Supo que Jonathan estaría allí, con Anna. Pensó en no ir. Pero algo en su interior quería afrontar la realidad. Necesitaba verlo con sus propios ojos, quizás para darse el permiso de aceptar que este ciclo, de hecho, había terminado. Y así, entre vacilaciones e impulsos, decidió asistir. La noche del evento, sus miradas se cruzaron. No hubo escena, ni palabras. Solo dos examantes ocupando lados opuestos de una nueva vida. Emily los observó un instante. Anna lo notó. Jonathan lo notó, pero no apartó la mirada. No por orgullo, sino por valentía. Y fue en ese breve y silencioso instante que la vida selló el final de esa historia. No con escándalo. No con dolor. Sino con madurez y distancia. Emily se fue temprano del evento. Caminó sola por las calles, con los zapatos en las manos y la cara fría por la brisa nocturna. Pensó en todo lo que había sido, todo lo que podría haber sido y todo lo que nunca volvería a ser.
Esa misma noche, Jonathan bailó con Ana como si el tiempo se hubiera ralentizado. Y mientras giraban sonriendo, supo que finalmente estaba donde debía estar. Pero aún quedaba algo por venir. Un último gesto. Una decisión pendiente que daría a la historia su cierre definitivo. Algo que pondría cada pieza en su lugar y dejaría claro que ciertas pérdidas no son accidentes, sino respuestas inevitables a decisiones tomadas con los ojos cerrados. La semana posterior a la cena transcurrió en un extraño silencio para todos los involucrados. Jonathan regresó al trabajo con una firme sensación de serenidad, sin permitirse perder el tiempo en especulaciones, miradas ni murmullos que pudieran surgir entre colegas. Sabía que su presencia con Ana no pasaría desapercibida, sobre todo considerando el registro público del fin de su matrimonio. Pero también sabía que este momento era suyo. No para demostrarle nada a nadie, sino para ocupar el espacio que le pertenecía, el de un hombre que había sobrevivido a la pérdida, la humillación y la culpa, y que ahora, aunque aún tenía cicatrices, se permitía existir sin la sombra constante de un pasado sin resolver. Ana, como siempre, no lo asfixió. No lo presionó para que diera interpretaciones. Sabía que necesitaba vivir este ciclo con la dignidad que le habían arrebatado. Y fue con esta silenciosa complicidad que, esa misma noche, lo esperó en el porche de la casa, donde llegó más tarde de lo habitual, sin prisas, como si viniera de un cierre necesario. Jonathan dejó las llaves, se sentó junto a ella en el banco de madera que compartían en sus noches más introspectivas y, antes de decir nada, apoyó la cabeza en su hombro. Ana lo abrazó como si comprendiera que no todos los silencios necesitan ser llenados. Permanecieron allí un tiempo inconmensurable, hasta que él, en voz más baja de lo habitual, dijo que algo en su interior se había resuelto. No explicó. No dio más detalles. Simplemente afirmó. Y en lugar de preguntar por el contexto, ella sonrió en silencio, como si supiera que hay momentos en que comprender no requiere saber, solo sentir. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Emily miraba por la ventana del apartamento que se había convertido en un espejo de lo que ella misma se había convertido, un espacio demasiado limpio, demasiado organizado, como si quisiera compensar el caos interno con control externo. Ni un solo mueble había cambiado desde que Jonathan se fue, como si reemplazar cualquier pieza fuera un intento desesperado por borrar el pasado, algo que ella no deseaba. Quería recordar, quizás porque, en el fondo, aún buscaba algún tipo de penitencia interior. Sabía que, a ojos de los demás, ya se había convertido en el rostro de la traición. Pero lo que nadie veía era cuánto la había traicionado también, a ella misma. Por sus decisiones impulsivas, por su orgullo, por esa estúpida sensación de invencibilidad que ahora le hacía pagar el precio más alto, el de vivir la vida que había elegido y, aún así, no poder llamarla vida. Una tarde, decidió visitar a su madre. Hacía meses que no se veían en persona, y aunque su relación siempre había estado marcada por cierta rigidez, Emily sentía la necesidad de estar cerca de alguien que la conocía desde antes de todo. Su madre la recibió de forma extraña, pero con cariño. Le sirvió el té y le preguntó cómo estaba, sin andarse con rodeos. Emily dudó, pero pronto cedió, como si ya no pudiera mantener el control. Él le contó lo que había hecho, cómo empezó todo, cómo terminó. Su madre no dijo mucho. Solo la miró con ojos tranquilos y envejecidos y, tras un largo silencio, dijo algo que parecía simple, pero que la conmovió por completo: no todos los errores son imperdonables, hija mía. Pero algunos tienen consecuencias para toda la vida. Y fue en esa frase que Emily encontró el punto exacto entre la redención y la resignación. Ya no buscaría el perdón de nadie. Solo le quedaba asumir la responsabilidad de sí misma. Del dolor, de la pérdida y de haber elegido un camino sin retorno. A finales de ese mes, Jonathan recibió un correo electrónico inesperado de una vieja conocida suya y de Emily. Una invitación. Una exposición de diseño gráfico en una galería de la ciudad. El mensaje no la mencionaba directamente, pero era evidente que participaría. Jonathan no respondió de inmediato. Pero algo le hizo preguntarse sobre el significado de aquella invitación. ¿Era una solicitud silenciosa de reconocimiento? ¿Un intento de demostrar que, a pesar de todo, seguía existiendo profesionalmente? ¿O era solo una coincidencia? Jonathan imprimió la invitación, la guardó en un cajón y siguió con su día. No se lo contó a Ana.
No porque fuera un secreto, sino porque aún no estaba seguro de lo que significaba para él. Unos días después, al visitar una librería con Ana, encontró un libro de portada delicada con ilustraciones de un artista local. Lo hojeó sin prestar mucha atención hasta que reconoció, entre las imágenes, el estilo que también conocía. Era Emily. Y eso lo hizo detenerse. No por nostalgia, sino al darse cuenta de que, de alguna manera, ella seguía formando parte del mundo. Seguía creando. Seguía buscando la manera de conectar con los demás, aunque fuera por caminos que él ya no frecuentaba. Jonathan cerró el libro, lo volvió a dejar en el estante y continuó con su día. Pero esa noche, al acostarse junto a Ana, sintió un poco más de alivio en el corazón. No por Emily, sino porque comprendió que, por fin, los recuerdos ya no dolían. Simplemente existían. Semanas después, al final de una tarde gris, Jonathan caminaba solo por un parque cerca de su casa. Ana viajaba por trabajo y él aprovechaba su tiempo libre para reflexionar. Pasó junto a un banco donde dos jóvenes discutían sobre sus relaciones y no pudo evitar sonreír al oír una frase dicha con la arrogancia propia de la juventud: si te engañó, olvídalo, hermano. La traición es algo que no se puede deshacer. Jonathan miró al frente, como si la frase resonara en un lugar íntimo y distante. No estaba en desacuerdo. Pero también sabía que la vida era más compleja que simples máximas. A veces, la traición no era un solo acto. Era una serie de pequeñas negligencias, de silencios pospuestos, de gestos ignorados. Y el traidor no siempre era un monstruo. A veces era alguien perdido. Como lo había sido Emily. Pero comprender esto no significaba justificarlo. Ni enmendarlo. Simplemente aceptar que la otra persona también tiene un universo de conflictos que jamás descifraremos del todo. Jonathan respiró hondo, se levantó del banco y siguió su camino, consciente de haber cruzado una frontera emocional. Es a donde el dolor da paso a la madurez y a la profunda comprensión de que la vida no espera a que sanemos para seguir adelante. Fue entonces, semanas después, que Emily tomó la decisión que sellaría definitivamente el final de su historia. Escribió una carta. No una disculpa. Ni una súplica. Sino una carta de despedida. Neutral. Dura en algunas partes, sensible en otras. Un resumen frío de todo lo que habían vivido, de lo que ella había hecho, de lo que él había perdido, de lo que ella también había perdido. Cerró el sobre con el cuidado de quien cierra una herida y lo dejó en la recepción del edificio de Jonathan. Pidió que se lo entregaran sin prisas. Jonathan lo recibió unos días después. Reconoció la letra de inmediato. Se sentó, abrió el sobre y lo leyó lentamente. Las palabras golpeaban como olas, firmes y serenas, pero cada una se llevaba un poco de lo que quedaba de cualquier conexión. Cuando terminó, respiró hondo, dobló el papel con delicadeza y lo guardó dentro de un libro de tapas rojas que sabía que nunca volvería a leer. Porque había momentos que necesitaban ser salvados, no revividos. Entonces sacó su celular, escribió un solo mensaje y se lo envió a Emily: lo recibí. Entiendo. Te deseo paz. Sin firma. Sin continuación. Solo eso. Al otro lado, Emily leyó el mensaje, cerró los ojos y sonrió con tristeza. Porque a veces, la paz es lo máximo que uno puede ofrecer después de la ruina. Y a veces, es todo lo que se necesita para aceptar finalmente que el final ha llegado. No con gritos. No con lágrimas. Sino con la dignidad posible de quien ha sobrevivido a sus propios errores. La mañana de la boda de Jonathan amaneció con una llovizna ligera, fina y silenciosa, como si el cielo se doblara bajo el peso simbólico de ese día. Los árboles danzaban con una brisa tranquila, y el aire parecía más fresco de lo habitual. Todo estaba perfectamente alineado, los detalles organizados con una elegante simplicidad, sin exageraciones, sin ostentación, tal como siempre había soñado y tal vez ni siquiera lo sabía. Ana estaba en una habitación contigua, rodeada de algunas personas, pero con el corazón ligero, casi en paz. No era una mujer que idealizara los cuentos de hadas, pero allí, esa mañana, había un aura casi mágica que lo envolvía todo, como si el destino quisiera, de alguna manera,
recompensarlos a ambos por haber elegido el camino más difícil, el de reconstruir desde el dolor, sin prisas, sin fantasías, solo con la verdad. Jonathan se ajustaba la corbata frente al espejo cuando recibió una notificación. No era un mensaje ni una llamada. Era una noticia compartida por un amigo. Un enlace a un artículo discreto publicado en una página web local. No contenía escándalos ni nombres completos, solo los hechos. Un accidente. Una colisión grave. Una víctima en estado crítico que, tras unas horas, falleció. Al abrir el artículo, el corazón le dio un vuelco. El nombre, aunque abreviado a sus iniciales, bastó para reconocerla. Emily. Iba en el asiento trasero de un coche de alquiler, regresando de una reunión con una editorial a la que le había presentado un nuevo proyecto. Un camión se saltó un semáforo en rojo y chocó violentamente contra el vehículo. Emily salió despedida, no llevaba puesto el cinturón de seguridad. El artículo decía poco. No mencionaba a ningún familiar, no hacía conjeturas. Simplemente terminaba con una frase fría: la artista independiente estaba trabajando en una nueva serie de autor que debería publicarse en los próximos meses. Jonathan permaneció en silencio durante varios minutos. El espejo frente a él ya no reflejaba solo a un hombre listo para un nuevo comienzo. Reflejaba a alguien que, por un instante, se vio devuelto a un pasado que ya había terminado. No sentía culpa ni tristeza excesiva, sino una especie de vacío melancólico que solo se siente cuando la muerte pone un punto final donde antes había una coma. Emily se había ido sin previo aviso, sin reconciliación, sin oportunidad de hacer nada más con todo lo que había descubierto y sentido en los últimos tiempos. Y, aunque Jonathan había terminado su historia con ella, no era inmune al peso del final definitivo. Respiró hondo, apagó la pantalla de su celular, se miró una vez más, esta vez con los ojos ligeramente llorosos, y luego, sin dudarlo, se dirigió al altar. La boda fue sencilla, pero llena de significado. Los votos que intercambiaron él y Ana no fueron promesas idealizadas, sino compromisos reales. No dijeron, para siempre, como algo garantizado, sino como una elección diaria y consciente. Ana, en sus ojos, vio todo lo que ya se había roto y, sin embargo, decidió quedarse. Jonathan, mientras le tomaba las manos, sintió que el pasado ya no era una prisión, sino el suelo sobre el que ahora se sostenía firmemente. No mencionaron lo sucedido ese día. La noticia de Emily permaneció en secreto entre él y el universo. No había nada más que decir, solo seguir adelante con dignidad. Durante los meses siguientes, Jonathan y Ana construyeron una rutina de estabilidad y presencia. Viajaban los fines de semana, cultivaban un pequeño jardín en el balcón y, lo más importante, conservaban la costumbre de hablar de todo, incluso de los silencios. La vida no era perfecta, pero era real. Y eso bastaba. Él no guardaba rencor ni cultivaba recuerdos con amargura. Con el tiempo, se dio cuenta de que recordar a Emily ya no le dolía. A veces, miraba una vieja fotografía por casualidad y podía sonreír ante algo que había vivido, sin dejar que lo definiera. Ese fue el verdadero comienzo, no borrar el pasado, sino darle un nuevo significado. Emily, en cambio, no dejó cartas ni testamentos emotivos. Solo bocetos inacabados, borradores de ideas que nunca se concretarían y una carpeta con textos breves, arrebatos íntimos que algún día podrían publicarse, o quizá leerse por alguien que la conociera más allá de la superficie. Entre estos textos, uno destacaba. Una especie de confesión, escrita semanas antes del accidente. Perdí al hombre que me amaba porque confundí la libertad con el ego. Ahora sé que la libertad no es hacer lo que quieres, sino saber que debes preservar. Demasiado tarde, pero al menos lo entendí. Estas palabras nunca llegaron a Jonathan. Permanecieron en un archivo, en una nube digital, donde quizá nadie más las encontraría. Y, en cierto modo, eso tenía sentido. Emily vivió y se fue con sus verdades, sus errores, su redención silenciosa, la que no requiere perdón, solo comprensión. Pasó el tiempo. 1 año. Luego 2. Jonathan, ahora padre de una hija con Ana, miraba a su hija con los ojos de quien comprendía profundamente el valor de reconstruir. Quería ser para ella el ejemplo que él mismo anhelaba ser cuando todo se derrumbaba. Un hombre que cayó, sí, pero que supo levantarse.
Y en las noches en que mecía a su hija, le contaba historias que nunca terminaban con príncipes y castillos, sino con gente común que aprendía a amar de nuevo, a pesar de todo. Hoy, al mirar atrás, comprende que la traición fue solo el comienzo de algo más grande. El dolor, el desmoronamiento, la soledad, todo sirvió como el terreno donde nació la versión más honesta de sí mismo. Y por eso, incluso con todas las heridas, no quiso volver atrás. Porque amar, a veces, es saber alejarse. Otras veces, es saber perdonar. Pero siempre, siempre, es saber empezar de nuevo. Si has llegado hasta aquí, cuéntanos qué te pareció esta historia. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Jonathan? ¿Lo habrías perdonado? ¿Habrías seguido adelante de la misma manera? Tu opinión es muy importante para nosotros. Suscríbete al canal ahora, activa las notificaciones y comparte esta historia con alguien que necesite escucharla hoy. Recuerda, en este canal no apoyamos ningún tipo de traición. Las historias que se cuentan aquí son ficticias, pero nos dejan lecciones reales. Y la más importante es clara, la traición no solo destruye relaciones, sino que también devasta el amor, la confianza, los sueños y, sobre todo, el futuro. Sé leal. Sé auténtico. Porque cuando la confianza se rompe, el amor no siempre puede sobrevivir. Hasta la próxima historia.